Bien, como saben, entonces grabamos esta presentación para un par de personas nuevas que se están sumando. Grabamos entonces esta presentación, después compartimos y luego sin grabar y luego eh, al final hacemos una meditación y esa también la grabamos de manera de que ustedes la puedan escuchar y revisar el material con posterioridad. Entonces, como les decía, tenemos nuestra cuarta cita con nuestro bienestar. Vive ligero o ligera, suelta el control, la culpa y la autoexigencia. Que por algo nos hemos reunido y por algo sacó la votación, porque es algo que normalmente eh, nos boicotea en la vida, nos hace pasarlo mal, sufrir, tensarnos, estresarnos, etcétera. Así es que espero que este taller les sirva para abordar estos temas y aligerar estas cargas. Una aclaración primero. Claramente esto de vivir ligero y soltar culpas y exigencias y control, etcétera, no se trata de ser menos responsables, ¿ya? Sino de dejar el peso que es innecesario. Vivir ligero no es vivir, por lo tanto, sin vínculos o sin compromiso, sino que es vivir con libertad interior. Y esa es la idea de este taller y abordar este tema, porque nuestra conciencia sobre aquello que nos impide vivir bien y vivir en bienestar nos da mucha más libertad interior y nos damos cuenta de que tenemos el poder de elegir si seguir con esos patrones aprendidos que consciente o más bien inconscientemente, eh, y al tener este libre albedrío de elegir, no quiere decir que sea fácil, porque no es llegar y prender o apagar un interruptor y decir, ya, ahora me ilumino y dejo todas estas cargas o sigo con las cargas, ¿no? Pero en la medida en que tomo conciencia, tomo además, me puedo tomar ese poder y esa libertad de decir, ok, voy a hacer este trabajo interno para liberarme. Ya no quiero más culpa, ya no quiero más peso con exigencias que son desmedidas, que no me permiten vivir en libertad. Y lo que cargamos nos habla de lo que aún no hemos aprendido a soltar. Así es que claramente esta va a ser una invitación a soltar cargas, no responsabilidades, sino el peso innecesario. Porque nuevamente no significa esto de vivir ligero el desentenderse, sino que soltar lo que ya no es necesario cargar. Y para allá vamos. Así como estos dientes de león que sueltan sus semillitas livianamente al viento en la imagen, a ver si después del taller sentimos de que hay algo que pesa menos. La vida entonces no siempre se vuelve más liviana porque cambia algo afuera, sino que se vuelve liviana porque adentro nuestro logramos hacer cambios. Y la pregunta para abrir, ¿cuánto de estas piedritas, rocas y demás estamos llevando en nuestras espaldas, no? Está buena la imagen que encontré. Entonces la pregunta de apertura, ¿sientes que hay algo que pesa en tu interior? Como responsabilidades que pesan, culpas que pesan, exigencias, emociones acumuladas, preocupaciones, relaciones que están pesando porque no están muy nutricias, expectativas, que a veces también nos quedamos enredados con las expectativas. Entonces, internamente sienten de que hay algo de eso que les pesa y las invito a que cierren los ojos por un momentito corto.
que se sienten derecho, derecha, que sientan su respiración y sin tratar de cambiar nada, simplemente conéctense internamente con el pecho, con la espalda y pregúntense qué es lo que está pesando, qué es lo que está, qué es lo que pueden estar cargando en su interior. Por el momento solo lo vamos a observar. En la medida en que vayamos avanzando con estos temas, los voy a invitar a soltar, pero en este momento es solo observar qué de mi día a día, qué peso ando cargando hoy, ahora, que viene de lo que he vivido hoy, o de cargas de la semana, o de cargas más antiguas que ya llevamos años cargando con nosotros. Y nuevamente los invito a abrir los ojos y a que continuemos después de este breve chequeo interno. Los tres grandes pesos que vamos a abordar hoy, porque existen más, como lo que les planteé antes, pero las tres formas más frecuentes que se dan son las culpas, que no es lo mismo que la responsabilidad, el control, esta tendencia y búsqueda, necesidad de estar controlándolo todo, y las exigencias, especialmente las autoexigencias, ¿no? No las exigencias externas, sino que las que hacemos nosotros mismos. Así que partamos por las culpas. La culpa es un sentimiento aprendido. Muchas veces viene de expectativas externas y no desde nuestra propia verdad. A nivel cerebral, cuando nos sentimos culpables, estamos activando redes que se asocian al rechazo social y el miedo al abandono. Son las mismas zonas cerebrales. Y la culpa es una herencia cultural y familiar también. Aprendemos en nuestra familia qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer, y en nuestra cultura qué es lo que debo o no debo. Y esto está ligado a la moral. Entonces, y hablo de moral y no de ética, porque la ética es algo que compartimos con todos los seres humanos y que tiene que ver con el respeto a la vida, pero la moral tiene que ver con normas culturales, con normas de comportamiento, con lo que se debe hacer o no se debe hacer, con cuándo me voy a considerar suficiente y cuándo me siento insuficiente. Entonces, esto es súper importante saber de que la culpa está asociada a esas normas, a normas de comportamiento de lo que yo espero de mí, pero basado en esta herencia cultural y familiar. Y una frase espejo, una frase que representa esto es, siento que siempre quedo en deuda con alguien o conmigo. Obviamente no es la única frase que refleja culpas, ¿no? Cuando cometemos errores y entonces nos podemos culpar, o cuando sentimos que quedamos cortos o cortas con lo que hacemos por otra persona, o prometimos algo y no lo cumplimos. La verdad es que el desde dónde podemos hacernos conectar, digamos, con sentimientos de culpa, es un abanico muy grande de comportamientos. Pero más que el comportamiento externo, tiene que ver con los juicios internos que nos hacemos en esta revisión de si
cumplimos o no estas normas esperadas, ¿ya? Estas normas que hemos hecho nuestras. La autoexigencia eh, es algo que yo creo que todos también hemos sentido, ¿no? Es un deseo legítimo de hacer algo bien, de hacerlo bien, pero que lo convertimos en una obligación de hacerlo perfecto. Y con esto me acuerdo de una frase de un jefe antiguo de los años 80 de mi marido, que tenía el dicho de lo bueno, no, hoy se me olvidó el dicho. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno es enemigo de lo perfecto, ya no me acuerdo cómo era. Pero en el fondo se refería este dicho al entrampamiento que por querer hacer perfecta lo que estemos haciendo, eh, dejamos de hacerlo bien y no nos quedamos con el hacerlo bien. Y el tema es que nos pasamos a llevar mucho con esto, porque por hacer supuestamente muy bien algo, dejamos de cuidarnos, dejamos de hacer bien otras cosas, ¿ya? Y perdemos equilibrio interno y eso nos estresa, eso eh, nos limita, nos hace perder libertad y nos hace sufrir finalmente. Las autoexigencias es la voz del niño interno buscando aprobación o pertenencia. En el taller de profundización que hicimos la semana, o sea, el mes pasado de noviembre, abordamos justamente este tema de nuestros niños internos y eh, cómo normalmente este exceso de autoexigencias que va más allá de hacer algo legítimamente bien, sino que de hacerlo perfecto, y un perfecto que a veces es como que no hay, uno nunca llega a alcanzarlo, así como esos profesores que teníamos en el colegio, en la universidad, que decían de que la máxima nota a la cual uno podía aspirar era un 6 o un 6,5. En Chile es del 0 a 7, o sea, del 1 al 7 las escalas y el 7 es la mejor nota. Y decían estos profesores que el 7 era de Dios, que nosotros no podíamos alcanzar eso. Ese tipo de frases nos hacen sentir de que siempre quedamos en desmedro, de que no logramos un buen desempeño. Aunque sea bueno, no es suficiente. Entonces, esa búsqueda de aprobación o de pertenencia que están a la base de las autoexigencias son los mecanismos inconscientes que nos hacen, a pesar muchas veces de saber de que no es bueno autoexigirnos tanto, mantenernos igual entrampados con este asunto. Por otro lado, a nivel cerebral, de cómo funciona nuestra fisiología, las autoexigencias activan el modo amenaza, ¿ya? Que se activa ahí en las amígdalas, en el cerebro. Aumenta la hormona del cortisol, con lo cual nos agotamos. Terminamos porque no es algo de que es un ratito. Cuando uno es autoexigente no es solo un ratito, porque eso no es problema. Ah, voy a hacer esto muy bien y lo hago bien y después me relajo. No, cuando se es autoexigente normalmente se quiere hacer todo bien y ese bien que nunca es perfecto. Entonces nos quedamos siempre como en deuda, en insuficiencia, con lo cual acumulamos agotamiento y después decimos, no sé por qué estoy tan cansada o tan cansado. Y la frase espejo es, yo debería poder con todo, no solo con un área en la cual me quiero desempeñar bien, sino que debiera poder con todo. Y colapso como esta chiquilla de la imagen ahí agotada arriba de los libros. Y el control es un tema que aquí yo creo que con las culpas y las autoexigencias todos tenemos más o menos nuestros criterios internos para evaluar y decir, sí,
aquí estoy cargando culpas con esto y esto y esto, o aquí me estoy autoexigiendo o vivo en autoexigencia. Es como más fácil diagnosticarse en estos problemas. Pero con el control no es tan obvio. De hecho, está mal visto el control, ¿no? El querer estar controlándolo todo. Y es importante saber de que el control no es solo dar órdenes o no solo el querer planificarlo todo, que no quede ningún cabo suelto, sino que hay otros aspectos más que los vamos a ir revisando. El cerebro es una tendencia de nuestro cerebro controlar para sentirnos seguros, porque es parte del sistema de supervivencia. Así es que esto de ser super light o que dé siempre lo mismo y qué sé yo, es algo que no es una forma, digamos, en que funciona nuestro cerebro. A nuestro cerebro le gusta tener el control, porque es un mecanismo, como les decía, para sentir seguridad, estabilidad y ser capaces de prevenir y de previsibilidad, de saber con anticipación con qué nos podemos encontrar. Bien. Ahora, ¿cuáles son las formas visibles de control? Las cuales todos nos queda claro de que son fáciles de reconocer. La necesidad de ordenar todo antes de descansar. No, yo no puedo dejar de lavar los platos, no puedo dejar de hacer la cama, no puedo dejar de ordenar mi escritorio, mis papeles antes de descansar, a pesar de sentirse cansado. Molestarse cuando los planes cambian. Seguro que se pueden reconocer a ustedes mismos o conocer personas que se irritan y se descompensan cuando les cambian los planes, ya sea que la vida se los cambie porque tenían planeado un paseo y se largó a llover y con lluvia el paseo al aire libre no está fácil, o porque alguien le dijo de que se iba a juntar y a una cierta hora y resulta que ya sobre la hora avisa o no avisa de que no va a llegar, etcétera, ¿ya? Planificar en exceso es otra manera de visible de reconocer la gente, digamos, las personas que tienden a, a quererlo controlar todo. La frase espejo, si no lo organizo yo, no funciona. Es una frase típica de alguien que no suelta el control. Pero hay algunas formas un poco más sutiles de control, las formas indirectas que muchas veces son más difíciles de reconocer. El reprimir emociones para no incomodar. No, ¿cómo le voy a decir que estoy triste si están todos tan contentos? No, ¿cómo voy a manifestar que tengo rabia o que hay algo que me molesta? Vamos a entrar en conflicto, mejor que no. Esas son maneras sutiles de mantener control. El querer estar siempre adivinando las necesidades del otro. Las personas hiperempáticas que están queriendo ahí como saber perfectamente qué piensa el otro, qué siente el otro, de manera de poder manejarse con control, que nada la sorprenda. El querer cambiar o dirigir cómo actúan los demás. Esto yo creo que no es tan sutil, ¿no? A menos que sea alguien muy inteligente que lo haga desde una manera muy amorosa y no desde una postura así de autoridad, claramente. Y la frase espejo, solo estoy intentando ayudar. Detrás de, obviamente hay gente que hace solamente quiere ayudar, pero cuando es una actitud o una forma permanente, claramente hay una búsqueda de mantener el control en las relaciones con los demás. Otra forma de manifestarse esta búsqueda de control es el control mental. Pensarlo todo, analizarlo todo o anticiparlo todo
como una forma de evitar errores o dolores, ¿ya? La gente que es hiper buena para analizar y que claramente va más allá, es darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Porque la frase espejo es, si le doy más vueltas, voy a encontrar la solución. Voy a encontrar la manera perfecta, se puede ligar con autoexigencia también, voy a encontrar la manera perfecta de actuar, de resolver, de lo que sea. Y también se da el control a nivel espiritual, cuando intentamos ser perfectos incluso en el crecimiento personal. Yo debería haber superado esto o ya debería haber superado esto, ¿no? Eh, Así es que esto del control se manifiesta en muchas áreas de nuestra personalidad. Ahora, ¿cuál es el origen espiritual o transpersonal que está a la base de esta necesidad de control? Viene porque nos identificamos. En nuestra identidad nos identificamos con roles, con expectativas y con memorias aprendidas. Vivir ligero significa volver a la esencia en lugar de operar desde el personaje. Y a la base, por lo tanto, es como que si yo no me identifico o no considero que soy mujer, es como y las mujeres tenemos que hacer ciertas cosas, o se espera de nosotros ciertas cosas, ciertas conductas, o identificarnos con el rol de terapeuta, o con el rol de abuela, abuelo, o con el rol de trabajador o de empresario, o con el rol de madre, de padre, de hijo. Es como que si nos sacamos esos roles que son en el fondo las conductas que tomamos para actuar y desenvolvernos en la vida, si nos sacamos todas esas caretas, que está bien, porque así es como funcionamos, pero si sacamos todo eso y dejamos de lado el que somos mujeres o hombres, o que tenemos cierta edad, o que tenemos cierta nacionalidad, o que estudiamos algo, entonces yo soy psicóloga, yo soy dueña de casa, yo soy ingeniero, yo soy abogada, yo soy enfermera, yo soy profesora, y sacamos todos esos roles que ejercemos, nos quedamos en vacío o somos capaces de conectar con nuestra propia esencia, que eso tiene que ver con hacer camino espiritual. Entonces, claramente, el origen de esta necesidad de control es como esta frase, ¿no? De lo que soy no tiene peso, pero lo que cargo, los roles que desempeño, eso sí. Entonces, como mamá me valido, como mujer me valido, como psicóloga me valido, como hija preocupada de sus padres me valido, o como abuela juguetona con sus nietos me valido, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que está a la base. Y no hay nada malo en estos patrones, como le decía. Todos ejercemos roles a través de los cuales nosotros estamos desempeñándonos. Y todos podemos sentir culpa, querer controlar ciertos aspectos y mantenemos un cierto nivel de exigencia y autoexigencias. Son respuestas protectoras aprendidas, pero la idea es que no se transformen en una cárcel, sino que sean herramientas para nuestro bienestar. Cuando logramos desarrollar seguridad interior, podemos ir soltando, liberándonos de estos patrones, ¿no? Y que estén estos patrones y estos sentimientos al servicio de la vida y no al revés.
no nosotros al servicio de las culpas, del control, de la autoexigencia, de los roles, de las expectativas, etcétera. Y los voy a invitar a hacer un mini test. Nuevamente los invito a cerrar los ojos con la espalda recta, volcar la mirada nuevamente, la percepción hacia su interior, hacer unas 3 respiraciones profundas, sintiendo cómo el pecho y el abdomen se amplían y cómo se relajan al exhalar. Y en conexión con su corazón, entonces, preguntarse, ¿cuál pesa más en mi vida actual? ¿La culpa, el control, la autoexigencia? A lo mejor todas. Y a lo mejor siento que algo me pesa, pero no tengo claro qué. Y busco que sea mi corazón, mi cuerpo, mi espalda, mis manos, mis brazos, mis piernas, mi pecho, el que responda, más que llevar la pregunta a la cabeza, a la mente. ¿Cuál pesa más en tu vida hoy? ¿Las culpas, la necesidad de control, las autoexigencias, o a lo mejor algo más pesa? ¿Y dónde pesa? ¿Dónde sienten ese peso? Y los sigo invitando ahora a revisar el control, la búsqueda de control interna, hacer un chequeo. ¿Qué situación o relación quiero dejar de controlar? ¿Qué situación o relación me gustaría dejar de controlar? Y luego reviso en mi corazón, en mi interior, las culpas que puedo tener o la culpa. ¿Qué culpas sigo alimentando y me gustaría dejar ir?
y chequeo ahora mi nivel de autoexigencia. ¿Qué expectativas de mí mismo, de mi desempeño, nunca logro cumplir y me gustaría alivianar? Y los invito entonces, en conexión con su corazón y habiendo hecho este chequeo interno, sintiéndolo en el cuerpo además, a conectar con esa intención de hoy empezar a soltar esto con amabilidad y buscar en su interior, conectar en su corazón, respirando esa intención de comenzar a soltar estas cargas y hacerlo con amabilidad. Y los invito a volver a abrir los ojos. Y los quiero invitar a que tomen sus cuadernos, aquellos que tienen cuadernos, lápiz, y que hagan una lista de frases que comiencen con tengo que, y que por lo menos pongan unas 5. Si quieren poner más, pueden poner más, pero que escriban unas 5 frases que comiencen con tengo que. Y ojalá pongan en esa lista no las cosas cotidianas como, no sé, tengo que sacar la basura o tengo que, no sé, levantarme. Que pongan allí algo pese, que pese poquito, que pese mediano, que pese harto. Y son frases, no se dediquen a escribir un libro.
Luego vamos a compartir qué pasa entonces cuando cambian, reemplazan el tengo que por elijo que o elijo nomás. Pero voy a seguir ahora porque quiero invitarlas a ver algunas estrategias concretas que nos permiten vivir más ligero. Ya reconocimos algunas culpas, ya reconocimos algunas necesidades de control y cómo se expresa en nosotros, ya reconocimos ciertos niveles de autoexigencia que sería bueno modificar. Veamos ahora algunas prácticas concretas entonces para vivir más ligero o ligera. La primera, que ya la hemos estado conversando en otros Zoom, en otras, en otros de los talleres que hemos hecho, respirar antes de reaccionar, hacer una pausa antes de responder. Cuando estamos con culpa, con necesidad de control, tomamos conciencia o estamos con autoexigencia, respirar, hacer unas 3, 5 respiraciones profundas. Y recuerden que las respiraciones profundas no es inhalar más, sino que hacer más larga la exhalación. Entonces, hacer al menos 3, ojalá 5 o más respiraciones, tomar contacto. Estamos hablando de pesos, de vivir ligero. Si estamos sintiendo peso en nuestra espalda, en nuestra garganta, nuestras piernas, el peso en todo el cuerpo, respirar. ¿Qué es lo que necesito soltar? ¿Qué me está hablando mi cuerpo que necesito modificar? Esa es una micropráctica y es micropráctica porque es algo muy simple de hacer. No necesito tomar un curso, no necesito estar una hora, no, es simplemente detenerme, tomar contacto, tomar conciencia de cómo me siento y la conciencia de que hay algo parece que necesito soltar, dejar ir, modificar, respirar y en esa calma interna luego reaccionar y dar respuesta, ¿no? A la situación. Otra micropráctica, lo que acabamos de hacer. Cuando estamos con pesos, normalmente estamos con mucho tengo que. Y lo tendemos a hablar así también, a usar este lenguaje del tengo que. Luego vamos a compartir el qué les pasó con esto, pero seguro que la mayoría sintió una diferencia entre el tengo que y el hijo. Y cuando tomo conciencia de que lo que estoy haciendo, aparentemente como obligación, es algo que he elegido, inmediatamente puedo decidir elegir otra cosa. O decir, no, yo lo sigo haciendo porque lo estoy eligiendo. Estoy eligiendo quedarme hasta más tarde, estoy eligiendo hacer ejercicio, estoy eligiendo cuidar mi alimentación, estoy eligiendo cortar una relación que me agota y que me da pena, pero me agota y siento de que quiero aligerarme. Estoy eligiendo cuidar a un ser querido que está enfermo, etcétera. Es muy distinto a cuando uno dice, tengo que hacer esto, es que tengo que limpiar la casa, es que tengo que responder y mandar este correo de vuelta hoy día, etcétera. Otra micropráctica, darse permisos interiormente. Sobre todo esto es con las autoexigencias, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que nos estamos sobreexigiendo, darnos permiso interior y decir, ok,
esto es suficiente por hoy. Por hoy hago esto. Esto es lo que puedo. Y esto es lo que quiero. Esto es lo que elijo. ¿Ok? Una cuarta micropráctica, cuando estamos queriendo controlar, estamos eh, perdiendo libertad y no respetando la libertad de los otros, además. En vez de dejarnos llevar por esta necesidad de controlar, conectar con el agradecer, con la gratitud, nos hace conectar con lo que sí tenemos. Recuerden de que la necesidad de control tiene que ver con seguridad, con lograr esa seguridad básica que necesitamos para vivir. Cuando entramos en este proceso de agradecer, estamos reconociendo lo que sí tenemos, con lo que sí contamos, y eso nos da seguridad, nos da como un, ya, aquí estoy. Esto es lo que tengo de tener, no de tener que hacer. Esto es lo que tengo, con esto cuento, y eso me permite soltar más. Así que esa es otra invitación. Y la última micropráctica que les quiero compartir hoy para lograr esta mayor ligereza en la vida es generar rituales de cierre para no estar arrastrando el pasado. Ok, cometí un error, vamos por el lado de las culpas, ¿no? No hice todo lo que podría haber hecho y en realidad sí lo podría haber hecho, pero en ese momento me dio rabia, me dio lata, tuve otra, elegí otras cosas y siento culpas ahora. Ok, ¿hay algo que ahora pueda hacer para remediar, haciéndome responsable? Porque cuando uno se hace responsable de algo que no hizo, de un error que cometió, de algo que dejó de hacer o de cumplir, y realmente no es rollo mental, sino que realmente lo quiere asumir desde la responsabilidad, ok, ¿qué puedo hacer? Si es algo que, un error que cometí con alguien que ya no está conmigo, porque murió, porque se fue, porque ya se acabó la relación, bueno, a lo mejor escribo una carta, le escribo una carta y después la quemo y digo, ok, no es una carta para enviarla, es una carta para cerrar. O a lo mejor prendo una velita y durante una semana le mando buena energía y digo, con eso reparo y cierro. O voy donde una persona, le agradezco y cierro el capítulo, etcétera. Es como, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué ritual puedo hacer? Y aquí no hay límite. La persona puede haber muerto hace 30 años y todavía algo puedo hacer si es que eso todavía está vivo en mí. Y esto de los rituales son cosas muy simples. No es necesario comprar flores, ir a la montaña. Es como algo pequeño pero significativo con mucha intención que nos permite perdonarnos, perdonar, soltar cargas, soltar pesos, soltar el control, perdonarnos a nosotros mismos también, porque estos pesos los elegimos nosotros, más que vengan de afuera, es con nuestra propia moral, con nuestra propia necesidad, que sostenemos estos pesos y que no nos hacen bien. Entonces, si quiero convertir con conciencia y con intención alguno de estos tres aspectos que hemos estado viendo hoy, puedo hacer un ritual. Puedo a lo mejor
en una piedra, escribir culpa, con nombre y apellido puede ser, no sé, alguna situación de algo que no hice, que hice de más y que me hace sentir culpable. Tomo esa y si vivo cerca del mar, voy al mar y le pido a las aguas del mar que me ayuden a soltar y suelto esa piedra. O lo escribo en un papel, lo quemo con la intención. Y estos pequeños rituales me van a ayudar a alivianarme, a vivir más ligero. Bien, eso es lo que quería hoy como a nivel de información, como lo hemos hecho en otros meses, ¿ya? Eh, los invito a aquellos que les interese profundizar más en estos temas a 3 sesiones más que vamos a tener en diciembre. Eh, La primera sesión el próximo martes 9 de diciembre. Vamos a trabajar más en torno a soltar el control, confiar en la vida, confiar en ti misma. La idea es identificar y transformar los mecanismos de control en espacios de confianza interior. La segunda sesión de profundización el 16 de diciembre. Vamos a trabajar las culpas ahí, liberar las culpas y vamos a trabajar más el perdón y la reconciliación. Diferenciar la culpa real de culpas aprendidas, en el fondo responsabilidad, y abrir paso a la autoaceptación. Y la tercera sesión de profundización, el martes 23 de diciembre, sanar las autoexigencias, vivir desde el ser suficiente, no desde el deber ser, donde vamos a transformar el perfeccionismo y la exigencia interna en autocuidado y autenticidad. Así que esa es la invitación. Como saben, el taller de profundización tiene un pago asociado de 40.000 pesos o de $45 para los que están en el extranjero. Pero si alguien no puede pagar todo eso, pero sí le interesa, me escribe por interno y tengo becas parciales. Así es que es cosa de que me escriban. La idea es que nadie se quede afuera porque no tenía las lucas, el dinero para pagar esto, ¿ya? Y bueno, con esto vamos a terminar después del conversar un poco respecto a lo que hemos visto. Vamos a cerrar con una meditación guiada que se llama Cuerpo suave, alma ligera. Y con eso se acaba la presentación.